rateros, bots de oscuras intenciones. Conozca estas ediciones llegadas del mundo entero. La más completa bibliografía en ciencias sociales, literaturas y el más selecto catálogo infantil y juvenil, siempre con descuentos en prosaypolitica.cl. Teléfono 22-341-5942. Llegamos a todo Chile. Y estamos ya de vuelta en Política en Vivo y vamos a compartir esta segunda parte de nuestro programa con el cientista político académico de la Universidad Diego Portales, Claudio Fuentes, quien ha tenido la gentileza de aceptar este tiempo con nosotros. Claudio, bienvenido, mucho gusto y como siempre, muchas gracias por tu gentileza. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Te escuchamos bien, sí. Perfectamente, Súper. Claudio. Bienvenido. Hola, Yanna. Hola, Felipe. Oye, una noticia reciente ha sido el descuelgue de una fracción menor de la centroizquierda. No, pues ellos se reconocen poquitos. También Frente Regionalista, Verde Social y Acción Humanista han decidido formar su propia lista parlamentaria. Pero desde el punto de vista simbólico y electoral, ¿qué costo ves tú que eso puede tener? A ver, primero hay que esperar hasta el último día porque siempre a último minuto cambian los escenarios. Entonces, esperaría hasta el último minuto. Pero si esto se llegase a concretar, primero sería muy perjudicial para ellos porque tener una lista grande y una lista pequeñita o pequeña en términos relativos por la cantidad de votos que pueden acumular y que históricamente no han acumulado mucho, es muy perjudicial porque están corriendo el riesgo de no alcanzar ningún escaño. En el sistema electoral que tenemos, si hay 3 listas o 4 listas en este caso, pero una muy pequeña, el problema es que se corre ese riesgo de que queden sin escaño. Entonces, vamos a ver, ese es el primer efecto que tiene. Desde el punto de vista simbólico, obviamente, que afecta la idea, la expectativa que se tenía de una lista única de todos los sectores, candidata única, programa único y lista es algo que rara vez se ha alcanzado en los últimos 15 años o 20 años de lo que es la centroizquierda y por lo tanto había mucha expectativa de esa trilogía de unidad y que es muy relevante simbólicamente por tener una candidatura comunista, por el esfuerzo de un múltiples partidos y por lo tanto efectivamente hubiese sido algo bastante inédito en la política chilena. Sí, yo tiendo a estar de acuerdo contigo, Claudio, de que van a volver finalmente, porque si no, como tú lo dices muy clarito, se quedan sin nada. Efectivamente, o sea, no tiene sentido explicarlo acá a los auditores como la matemática que está involucrada, pero la repartición de escaños siempre favorece a aquellos grupos que obtienen más votos. Y como una lista pequeña, muy probablemente se van a repartir entre las 3 primeras listas y no las 4. Entonces, aunque les vaya un poquito mejor, a lo mejor están apostando a que en 1 o 2 lugares puedan obtener una muy alta votación, Mulet en su distrito, algo así, pero en términos generales llevar una lista pequeña no les va a rendir. Y los condena a la desaparición como partido, porque tú sacas un solo parlamentario en un solo distrito. Eventualmente, claro. O sea, tienen que tener mínimo 4 para seguir subsistiendo como partido. Arriesgada la movida de estos muchachos. 4 o una cantidad de votos, ¿no? 4%. Sí, o 4% de votos. 4 parlamentarios o un porcentaje de votos. Sí, no recuerdo en este minuto la ley, pero yo entiendo que es como, ¿te acuerdas que lo iban a poner en 5 en un momento y que parecía que era mucho? O es 3 o 4, no me atrevo a asegurarlo, pero por ahí anda y no lo sacan, pero jamás con un diputado.
Por eso, claro, como dice Yasna, es una cantidad de votos o una cantidad de parlamentarios. Entonces, por eso les conviene a todos los partidos negociar, llamémoslo, puestos más asegurados, escaños más asegurados. ¿Por qué? Porque si está en una lista grande, los votos se acumulan en esa lista. Entonces es más probable que saques a esos parlamentarios. Claudio, otra dimensión del debate en este mismo sector, en la centroizquierda, ha sido la ausencia de programa, que bueno, se entiende en la medida en que recién se armó el equipo, pero hay mucha ansiedad por las debilidades del primer programa de la candidata, que era un protoprograma. ¿Qué crees tú que debiera hacer ese comando para enfrentar este debate? O sea, lo que tiene que hacer es sacar un programa. con relativamente prontitud un programa. O sea, eso es lo básico. Y lo que va a pasar es que, mira, en general los programas no son tan relevantes en las elecciones. O sea, nadie se acuerda de leer las 200, o sea, salvo nosotros que somos un público más informado, que nos interesa. Vamos, subrayamos el programa, pero en general la gente no hace ese ejercicio. O sea, hay presidentes de partido que no han leído el programa. Que no han leído el programa, ¿te acuerdas de eso? Claro. Sí, bueno, pero más allá de la anécdota. Claro, pero lo que pasa ahora es que muy probablemente la oposición, ¿qué es lo que va a hacer el juego? De leer el programa y tratar de generar las tensiones y contradicciones entre el PC y la DC, o sea, ¿qué dice el programa? Entonces va a haber una lectura mucho más acuciosa de lo que logren consensuar en ese programa para tratar de tensionar a la coalición y decir, miren, el programa dice esto, ¿está usted de acuerdo o no está de acuerdo? Entonces, esa negociación, por eso yo creo que les ha tomado más tiempo en la redacción de ese programa, porque deben estar de acuerdo en un 60, 70% de ideas, fuerzas progresistas. Sin embargo, hay temas que son más álgidos y que muy probablemente van a generar más chispa interna. Y es eso lo fundamental. Por ejemplo, se generan incentivos a la inversión. ¿Qué tipo de incentivo? ¿Va a haber rebaja tributaria o no? Todo el tema litio, cómo se resuelve el tema del litio y la empresa nacional del litio. O sea, hay una serie de temáticas que podrían generar fricciones internas y eso yo creo que es lo que debe estar negociándose en este minuto. Ahora hay algunos voceros, que en realidad no son voceros, me refiero al coordinador económico, que resolvió por sí mismo esas contradicciones, Escobar, ¿no? Y generó... Efectivamente, pero claro, y en una coalición eso generalmente se va a tener que discutir. Yo te pongo el caso, involucramiento de las Fuerzas Armadas en seguridad pública. Ese es un tema muy espenudo, que va a generar fricciones internas. Probablemente, o sea, yo esperaría que haya opiniones diferentes, porque en el Congreso hay opiniones diferentes dentro del progresismo. Entonces, hay temas que yo creo que van a tomarse más tiempo, pero en beneficio de la campaña electoral deberían tener un texto relativamente rápido, es decir, cuando se inscriba la candidatura. De hecho, es un mandato legal que tienen que tener un texto. Y eso estamos hablando de el próximo lunes. Así es. Para el próximo lunes tienen que tener un texto porque la candidatura tiene que presentar un texto de programa, aunque muchas veces se presenta un borrador inicial y después se presenta un texto que se incluyen otros aspectos y que se da a conocer a mediados de septiembre seguramente o algo así. Oye, lo otro que llama la atención con el comando de Janet Jara es la ausencia de las figuras políticas de voceros, digamos. En un momento se habló, Erika Edo se había instalado como vocero y lo congelaron, lo mismo con Lagos Weber, como que se habla de que está este comité ejecutivo conformado por los presidentes de los partidos, pero que tampoco tiene mucha
mucha relevancia. Hay algo ahí también que como que queda pendiente. Es que lo que yo tengo entendido cuando se presentó la estructura del comando es que no iba a haber una vocería oficial. Lo que iba a haber era un comité, un jefe de gabinete interno que iba a resolver los aspectos más logísticos, y eso te lleva a que este modelo de toma de decisiones de ese comando implica que muchos de los temas terminan en Janet Jara. No hay un cortafuego en el fondo, que es la vocería que usualmente está frenando y está haciendo una primera línea anterior a la candidata. Eso no va a existir, por lo menos hasta el momento, en este comando. Es bastante riesgoso, porque la pone en una posición de posibilidad de cometer errores alta, po. Claro, o sea, enfrente a ese riesgo, la expone mucho más. Fíjate tú en Matei, por ejemplo, está Paulsen, está, ¿cómo se llama? Daza, que aparecen como vocera en temas específicos. Esa lógica, al menos hasta el momento, no se ha dado, y eso te refleja también las tensiones internas que vive una coalición que es compleja, que sí. O sea, tener de la DC hasta el PC, no creo que sea fácil el acordar y consensuar qué se va a decir y qué tono y qué énfasis se le va a dar a las vocerías. Claudio, hoy día tuvo un gafe, o cada uno lo evaluará o lo adjetivará como quiera, el candidato presidencial, que es el otro favorito, José Antonio Kast, cuando dijo que están buscando las potestades administrativas del Estado para no dice saltarse, pero frente a la baja relevancia que tiene el Congreso, para gobernar, en fondo, sin tanto trámite. ¿Qué refleja eso? Porque molestó incluso en Chile Vamos. Sí, mira, yo de hecho publiqué una corrección porque inicialmente, y hay que decirlo, yo creo, en el mostrador se planteó el tema de que iba a gobernar por decreto, y en realidad él no dice eso, pero dice lo que tú estás planteando. Uh-huh. Primero le restó relevancia, o sea, la primera efecto yo creo que va a tener es que le restó relevancia al rol del Congreso, y eso obviamente va a molestar a los congresistas, y además es como contradictorio con él, que fue diputado, o sea, él fue legislador, y por lo tanto se está señalando que el Congreso tiene poca relevancia. Y lo segundo, que plantea la duda respecto de qué es revisar lo que tú planteas de las potestades administrativas. Él lo planteó como que las leyes hay que hacer que se cumplan, hacer cumplir las sanciones de las leyes en esa perspectiva. Es que perdona, Claudio, pero las potestades administrativas, hasta donde yo sé, son decretos con fuerza de ley, decretos supremos, reglamentos. Y me estoy acordando que el reglamento de la ley de aborto, por ejemplo, tuvo que cambiarse en este gobierno porque dejaba sin facultativos que no tuvieran objeción de conciencia a regiones completas. O sea, efectivamente, a través de las potestades administrativas se pueden dejar en letra muerta leyes, se pueden hacer un montón de cosas. Chile es muy presidencialista. Efectivamente, o sea, ahí tú tienes varios caminos. Uno, los estados de excepción, si tú planteas, y ellos han insistido bastante en el tema de la emergencia, ¿cierto? De plantear un estado de emergencia, pero ¿qué significa eso? Significa que va a decretar estado de excepción, y ahí los decretos pueden funcionar. Esa es una posibilidad que hay que plantear y clarificar. ¿Qué significa que Chile esté en emergencia? ¿Significa que va a declarar estado de emergencia o no? Yo creo que los periodistas deberían preguntarle eso al candidato Kast y Kaiser, que han planteado situaciones de esto de emergencia. Lo segundo es que el Congreso le delegue potestades presidenciales, lo que son los decretos con fuerza de ley. Yo creo que no va a tener las mayorías suficientes para lograr eso, pero ese es el segundo. Y el tercer escenario es lo que tú planteas, Yana, respecto de los reglamentos,
una vez establecida una ley, la ley tiene que implementarse vía reglamento, y esos reglamentos lo hace el Poder Ejecutivo. Y por esa vía podría plantearse el tema de, efectivamente, de gobernar. Él dice que, por lo menos lo dijo hoy día a la tarde, que no eran necesarias más leyes, sino que las leyes existentes tenían que instrumentalizarse, operacionalizarse, y eso se llama efectivamente la potestad reglamentaria de la que tú hablas. Por lo tanto, la pregunta ahí es cómo se van a usar, de qué modo, con qué énfasis, y esto plantea el tema del presidencialismo exacerbado que tenemos en el caso de Chile. Ahora, le sale cómodo pegarle al Congreso, ¿no? Porque si hay algo que está con baja adhesión y una percepción muy negativa del Congreso en la ciudadanía. Entonces, un candidato que diga que el Congreso no es relevante, o que diga que no son tan importantes como se creen, finalmente, parafraseando no textual. Suena bien. Suena muy bien, po. Sí, le sale cómodo, pero ojo con que tenemos una elección paralela de diputados y senadores. Claro, y él lleva 60 campaña por alguien, claro, hacer campaña señalando, oiga, es poco relevante el Congreso, es como un poco contradictorio, y yo creo que además los parlamentarios le hacen campaña al presidente. Entonces, yo no creo que sea una situación cómoda para él, particularmente porque va a tener que responderle a los parlamentarios que están haciendo campaña y dicen, bueno, ¿cómo hago coherente el discurso entre lo que usted está diciendo y lo que yo quiero enfatizar en mi campaña? Entonces yo creo que va a haber incomodidad de los candidatos a parlamentarios. ¿Tú lo podrías considerar como un primer error importante de Kast en una campaña que desde el punto de vista de él y de sus intereses ha sido bastante impecable, digamos? Sí, o sea, él tiene que salir muy bien de esta lógica. Yo creo que un error en términos de era innecesario esto, y le genera una tensión tanto con Chile Vamos, además en la semana donde se están negociando las listas parlamentarias. Entonces, piensa tú que si él es el candidato que va en primer lugar dentro de la derecha, ¿en qué posición queda si es que gana para que los parlamentarios de Chile Vamos vayan y lo apoyen, si dice que el Congreso es poco relevante? Ahora, el error de Janet Jara respecto de su programa, cuando dijo es mentira que quería nacionalizar el cobre y sí está en el programa, puede ser equivalente a este otro error por las consecuencias que tú mismo nos dices que tiene, particularmente una campaña que, como dice Felipe, hasta ahora no había cometido errores, pero queda mucho tiempo para que sí los cometa y ya partió. O sea, yo creo que ahí el tema con Kast es que se siembra la duda respecto del tema del autoritarismo, y ese fantasma que le ronda al Partido Republicano es lo complejo de esta declaración, porque abre la puerta para preguntarse, a ver, ¿qué significa lo que tú preguntaste? ¿Qué significa revisar las potestades administrativas? ¿Significa fortalecer el poder del presidente? ¿Significa mayor autoritarismo? ¿Qué significa? Entonces, yo creo que efectivamente le abre un flanco y una debilidad a la campaña de Kast, que hasta el momento no, por lo menos en los últimos 3 meses, no había cometido muchos errores. Ahora, en un contexto en que la opinión pública, dada la situación de crimen organizado, o considera que no necesariamente la democracia es el mejor régimen, o considera que no resulta relevante para su vida que sea o no sea un sistema democrático el que lo gobierne, ¿tiene costo esto frente a esa opinión pública? Mira, o sea, podría llegar a tener este debate sobre poderes presidenciales, etcétera. Yo creo que es muy de élite. Por lo tanto, no sé si va a afectar tanto a la opinión pública
este tipo de cosas. Y si él sale a aclarar lo que dijo, etcétera, a lo mejor no tiene mucho costo, pero yo esperaría un par de semanas para ver si se refleja en parte en ese voto indeciso que podría estar viendo con preocupación el perder libertades. Pero ese segmento no creo que sea tan relevante a la hora de ir a votar. Oye, ¿y cómo ves a Matei en esta última semana? Sube puntos en la encuesta, qué sé yo. Y uno dice, bueno, incorporó a Juan Sutil y a Coloma, que no parece una tremenda noticia. ¿Y qué más hizo? Confrontó un poco más a Kast. ¿Dónde podrían estar las bases de que se pegue un reimpulso, Matei? A ver, yo creo que la campaña de Matei ha estado mal orientada en términos de que está muy centrada en las clases medias y altas, y eso se refleja en la encuesta. Todo el discurso sobre la gobernabilidad, sobre lo mejor de los equipos, son discusiones muy de élites. Yo creo que a ella le ha faltado... como se dice en el lenguaje coloquial, le ha faltado calle, porque necesita los sectores populares, y para eso necesita medidas concretas, bajar. Yo creo que partió con algo, con Daza, cuando planteó el tema de las listas de espera. Eso es un tema muy sensible a los sectores populares, de los 100 primeros días. Entonces partió hace un par de semanas con un intento de bajarse a medidas concretas, que es un poco la línea que había seguido Kast. Yo creo que esa línea es la que debería seguir para poder crecer. Pero no es solamente un estado de ánimo más de golpear la mesa o de ir a estos foros. Todo esto, esta política de los foros es muy de élite todavía. O sea, a mí me ha sorprendido lo centrado que hay en ir a hablarle a las élites del salmón, económica, etcétera, y no hacer más calle, que es lo que tienen que ir a disputar, el voto popular. Bueno, Jara, eso dijo Jara, dijo que ya no va a más foros, ella se va a dedicar a hablarle a la gente. Yo creo, porque es el voto popular donde se juega la elección. Así parece, ¿no? Así ha sido. Claro, lo que pasa es que en los foros es donde salen las cuñas, los reels para las redes sociales, y esa es la nueva calle. Claro, podría ser, pero no es suficiente. O sea, pueden hacer foros, pero que lo hagan donde se aborden temas, porque si te fijas, la mayoría de los temas han sido económicos, además. Sí, claro. Y de condiciones para el crecimiento, condiciones para la inversión, pero no sobre cómo se termina y se llega a fin de mes, la deuda, las listas de espera. O sea, falta toda esa agenda que no ha estado en el debate público. Y que es donde se supone que Jara debería tener su fortaleza mayor. Su fortaleza mayor, claro. A mí me ha sorprendido la ausencia de esa agenda, la agenda más social, digámoslo. Claudio Fuentes, cientista político académico de la Universidad Diego Portales. Como siempre, Claudio, un gusto compartir el programa contigo. Muchas gracias por darte este tiempo. Muchas gracias. Hasta luego. Chau. Gracias, Claudio. Ya, pues nos vamos, pues. Así nomás. Hoy día no tenemos programa en la Sala Máster que invitarlos, así que nos vamos nomás. Tania González y Fernando Sepúlveda han estado en la producción periodística, Patricio Núñez y Ariel Acevedo en la puesta al aire. Muchas gracias por su gentileza de acompañarnos. Seguimos mañana. Hasta mañana. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna